Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Qué lindo poder estar con ustedes. La última vez estaba repasando ahí en el chat con Pablo y había sido el 28 de abril del año pasado. Probablemente ustedes no lo recuerden, yo tampoco lo recordaba, pero ese día me sentía muy mal. Capaz que después que alguien... Ahí está. Fue todo un esfuerzo estar acá casi unos 30 minutos, me imagino, no lo recuerdo, pero aproximadamente. Pero bueno, esta vez es diferente, esta vez es un poco diferente. Con poca voz, quizá, pero... Estaba pensando en lo que decía Pablo, que decía de la espada. Bueno, desde el año pasado que no había la espada todavía. Se han juntado varias cosas, algunos días de licencia, de vacaciones familiares, campamento alfa, y bueno, y hoy Ituzaingó, así que, y el domingo que viene me toca tomar la palabra ya, espero que me permitan, pero sí, supongo que nos dejarán entrar y esas cosas. Bueno, queridos, me gustaría tratar con ustedes un tema que ahora les voy a contar un poco de la historia brevemente, de cómo el Señor puso en mi corazón este tema. Les preparé algo que ustedes lo están viendo en este momento para que tengan una especie de guía que simplemente les ayude ahí a seguir el hilo conductor de la temática que me gustaría tratar con ustedes. El título es ¿Cómo ser agentes de paz cuando enfrentamos situaciones injustas? ¿Cómo ser agentes de paz cuando enfrentamos, cuando vivimos, cuando experimentamos situaciones injustas? Yo no los conozco en el día a día, sí les conozco la cara, algunos su nombre, nos conocemos de hace un tiempo, nos vemos en actividades, pero no estoy con ustedes todos los días como para decirles, poder afirmar hoy que ustedes viven situaciones injustas, casi que a diario, pero el conocimiento del mundo, mi experiencia personal, mi experiencia familiar, mi experiencia laboral, estudiantil, etcétera, me permite acercarme a esa verdad de que muy probablemente yo podría afirmar que todos nosotros, sea un niño, que veo a alguno por acá en la escuela, cuando simplemente está jugando y de repente viene alguien que no amaneció en un buen día y va y le pega o lo insulta, desde situaciones en la facultad, en el liceo, y llegando hasta la adultez, en el trabajo, por ejemplo, o a nivel familiar, me acerco a esa que casi que tendería a decirles con propiedad que muchos o todos nosotros, diariamente, semanalmente, vivimos situaciones, padecemos cosas que sin haber hecho algo puntualmente, se ejerce una injusticia sobre nosotros. Vivimos algo con la cual, hay situación en la cual tenemos que reaccionar de una manera. Algo hay que hacer, ¿sí? Ayer estábamos disfrutando de un día de playa con la familia y fuimos a un balneario donde no había nada muy cerca que digamos. Entonces empezó a picar la panza. Y los nenes, especialmente Feli, que es de buen comer, dijo, papá, tengo hambre. A partir de ese papá, tengo hambre, un segundo después y otro segundo, se repite la misma frase hasta que uno dice, tengo que... No es algo que dentro de media hora va a repetir, papá, te dije que tengo hambre. Es constante, es como cuando arrancamos un viaje largo, salimos, por ejemplo, nos gusta mucho ir a Brasil y cuando podemos vamos, y el viaje son 1.350 kilómetros. Cuando no llegamos a Pando todavía, Coti ya dice, papá, ¿falta mucho? Y uno dice, sí, hija, falta mucho. Pero el siguiente falta mucho es 3 kilómetros después, ahí en no sé qué viene después de Pando, no importa. Y así es constantemente, ¿no? Bueno, lo de Felipe era, voy a ir a comprar algo de comer. Fui, tuve que hacer bastantes kilómetros, conseguí un lugar donde comprar, volví. Cuando volví, estábamos ahí, había comprado una pascualina, la corté, la fraccioné para compartir entre nosotros y unas empanadas. Cuando le doy la pascualina a Constanza, no sé qué hace, se le cae a la arena. Bien, entonces...
ahí salió el adulto, ¿no? Responsable, maduro, cuidadoso, a una niña de 8 años diciéndole, Coti, tenés que agarrar fuerte las cosas, porque si se caen a la arena, bueno, y ahí arrancó todo el verso, ¿no? La cosa es que Coti me miraba como diciendo, y de hecho me lo dijo, papá, se me cayó, ¿no? Puede pasar, ¿no? Bueno, la cosa es que unos minutos después le saqué la arena, bueno, le di a mi hijo y Felipe me dijo, pero se le cayó a ella y me das a mí lo que tiene arena. Y no entendían mucho, ¿no? Y unos minutos después, después de alguna empanada, agarré otro pedacito de pascualina y se me cayó a mí a la arena. Entonces ahí Coti, sin decir nada, pero con una mirada que alcanzó, digamos, comunicó muchas cosas, ¿no? Quiso decir, ¿viste que a vos también te podía pasar? Y queridos, esto es algo así. El año pasado nosotros con los jóvenes estuvimos estudiando el Sermón del Monte. Y se plantea este tema de las injusticias. Y Jesús nos enseña cómo tenemos que reaccionar ante injusticias. Y en ese momento, esto era un sábado de noche, yo no tenía así en la cabeza, en la memoria, ninguna injusticia cercana, nada. Pero yo me preguntaba, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría yo si tuviera que enfrentar una situación injusta? ¿Cómo sería mi reacción? ¿Pecaría o tomaría una decisión de paz? ¿Sería gente de paz o actuaría conforme a lo que mi Señor me enseña en su palabra? No lo sabía, me lo reflexionaba para mí mismo esa noche, ¿no? Entonces, 2 días después llegó ese lunes, primer día de trabajo, llegó la injusticia. Llegó el momento donde, sin haber hecho nada, sin haber merecido desde mi punto de vista, por lo menos, eso sucedió. Cuando llegué a casa de noche, mi reflexión fue, bueno, quizá no actué mal, quizá actué, no quiero decir bien, pero bueno, pero probablemente si yo hubiese estudiado más este tema, si le diera más importancia a estas cosas, si estuviese más preparado para eso, probablemente pudiese haber actuado mucho mejor. Y ahí empezó el hambre de empezar a estudiar esto. Y para mi asombro, 2 días después, me llega una invitación de una iglesia para hablar sobre esta temática. Y bueno, ahí como que el mensaje estaba claro, ¿no? Primero que nada tenía que estudiarlo. Primero que nada tenía que tratar de responder mejor cuando tuviera una nueva oportunidad de que una pascualina se volviese a caer a la arena. Y queridos, probablemente hoy, mañana, pasado, vivas alguna instancia en la que sin merecerlo, por ahí recibís una cachetada, por ahí tenés que reaccionar sobre algo que sucede. ¿Cómo lo vas a hacer? Me gustaría brevemente hoy dejar algunas cosas. El tema es mucho más profundo de lo que probablemente pueda yo transmitir en esta mañana, pero que la palabra de Dios, y es mi oración, nos hable en este tema. Lo primero que les quiero decir ahí, ustedes los van a ver, es que, bueno, esto ya lo hablamos, podemos avanzar un poquito más. Es esto, ¿no? De ser conscientes de cómo somos, ¿no? Este ejemplo lo daba un hermano de la iglesia y me gustó mucho. ¿Alguna vez vivieron o estuvieron en medio de una guerra de agua? ¿Sí? Algunos con una sonrisa, otros recordando. ¿Cómo empieza una guerra de agua? Y a veces con tengo un vaso, no lo voy a hacer, pero mojo un poquito, ¿no? Y le hago así a Pablo y lo mojo en la cara. Entonces él agarra el termo que justo hoy no está tomando, no está tomando mate, está tomando tereré, entonces agarra el termo ahí, me lo tira. Entonces yo voy, en los campamentos pasa esto mucho, ¿no? Entonces yo voy después agarro un baldecito de obra, ¿no? Y se lo tiro. Y él va después y busca el tanque del techo, así 10.000 litros, y así es una guerra de agua, ¿no? Como que un poquito más, y te devuelvo, y te mojo más, y medio en broma, medio en serio, el mundo es así. Ahora estamos en momentos donde se está firmando un acuerdo de paz, supuestamente allí en la Franja de Gaza, ¿no? Y no sé si ya se firmó, se está por firmar, pero bueno, estamos escuchando de esto. Pero ¿cuáles son las noticias? O cuando uno ve Rusia, las guerras, diferentes guerras,
bueno, me hiciste tal cosa, entonces ya te amenazo que la próxima va a ser el doble y ahora te voy a tirar aquello y lo otro. Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde para esto, ¿no? En la parte atómica, ¿dónde termina esto? Así son las guerras, te respondo con más. ¿Y cómo es en nuestra vida? Jesús nos habló de esto. Avancemos un poquito. ¿Cuándo es suficiente? Decía, ¿y cuál es el límite? Ahora hay un concepto totalmente, no solamente opuesto, sino que mucho más profundo, porque la paz bíblicamente definida no es la ausencia de un conflicto armado. Eso no es la paz. La paz es un concepto muchísimo más profundo. De hecho, la paz que nos define la palabra de Dios tiene mucho que ver con algo que para definirlo necesitamos vivirlo. O sea, no es un concepto de universidad, no es un concepto que uno lo tenga que estudiar, lo tiene que vivir. Para entender qué es la paz de Dios hay que vivirlo. Pero hay algunas cosas que nos ayudan a ir introduciéndonos. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7, dicen lo siguiente. Dice, por nada estéis afanosos. Jesús nos hablaba de esto en el Sermón del Monte. De la ansiedad, de no poder esperar ni siquiera a que sucedan las cosas del día a día para ya estar pensando y preocupándonos por esas cosas. Por nada estéis afanosos, le decía Pablo a estos hermanos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y este es el concepto que quise transmitir recién, no es un concepto que solamente se obtenga y se llegue a él por medio de conocimiento humano o incluso celestial, sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Llegar al concepto, a la vivencia de paz, justamente requiere la experiencia de vivirlo. Uno puede leer todos los versículos de la Biblia que hablan de paz, puede leer todos los ejemplos que puso Jesús, puede instruirse, no alcanza. La paz de Dios sobrepasa todo conocimiento. Es un concepto que para poder definirlo hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que estar en esa situación y sentir esa paz. Ahora, ¿qué es esa paz? Bueno, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esto es un primer concepto importante. Dios el Padre es un Dios de paz. Dice, como en todas las iglesias de los santos. Pablo también nos está enseñando que, y es como que un primer paso hacia la definición y hacia la vivencia de paz. Para vivir esa paz hay que conocer a Dios. No es algo que cualquiera pueda, yo hoy vivo en paz. Bueno, estás hablando, podés decirlo, no hay ningún problema, pero a los ojos de la revelación de Dios, la paz, el concepto de paz verdadera que maneja Dios, es un concepto que se conoce, que se vive, que se experimenta a partir de conocer a Dios, a partir de amarle a Él, a partir de tener una relación con Él. Ahí uno se empieza a aproximar al concepto de paz. Seguimos. Dice Isaías 9:6 que Jesús es paz. Entonces no es solamente por medio de Dios Padre, es también por medio de Jesús. Pues Dios no es Dios de confusión, perdón, ya lo leí, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El concepto de paz tiene que ver con Dios Padre, pero tiene que ver también con el conocimiento de su Hijo Jesús. Y más adelante, Hechos 10:36, nos dice que la tercera persona de la Trinidad también está involucrada en este tema de la paz. ¿Querés
sentir, experimentar, vivir en la paz de Dios, necesitas al Padre, necesitas al Hijo y necesitas al Espíritu Santo. Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Disculpa, me cambié el orden. Este versículo nos habla de que nuestro mensaje, el Evangelio, es un Evangelio de paz. Este concepto es bien interesante. Nos enseña Hechos capítulo 10 que no solamente nosotros debemos sentir, experimentar, vivir en paz, sino que también nuestro mensaje es un mensaje de paz. El Evangelio, que tiene que ver, por supuesto, lo recordamos de alguna manera cuando recordamos recién participando del pan y del vino, recordamos esa obra de Jesús. El Evangelio es un mensaje de paz, es un mensaje de reconciliación. El mensaje que el Señor nos dejó para que nosotros compartiéramos con los demás es un mensaje de paz. Entonces, este concepto, ¿no?, bien interesante. Si nosotros le compartimos el Evangelio a alguien, si hablamos con esa persona, con ese compañero, con esa compañera de estudio, le compartimos de Jesús, pero en un momento sucede algo y nuestra reacción no tiene que ver con la paz, está en conflicto con el Evangelio que le acabábamos de compartir. El Evangelio es un Evangelio que habla justamente de la paz. Hay otro concepto que está en Isaías, que nos enseña sobre esto. Es una introducción en relación a la temática de las injusticias que va muy relacionada con lo que tiene con la paz. Isaías capítulo 26. El versículo 3 y el 4, también nos da un mensaje en relación a de dónde surge esta paz. ¿A dónde está? ¿A dónde la tengo que ir a buscar? ¿Cuál es la fuente? Isaías 26, 3 y 4 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea que aquel que quiere estar en paz, en completa paz, aún como que un escalón más arriba, ¿no?, completa paz, nuestro pensamiento debe estar ¿en dónde? Perseverando en el Señor, en Dios. Y habiendo confiado antes. ¿Van viendo los diferentes ingredientes, digamos, de este concepto de paz? Tiene que ver la Trinidad, tiene que ver nuestro mensaje, haber entendido el Evangelio y comunicarlo. Tiene que ver la confianza. Una persona que está en completa paz es una persona que confió en Dios y es una persona que sus pensamientos, su vida, podríamos decir, persevera en estar en Dios. Y por último, algo ya dije, pero volvemos atrás, el punto 7 dice que la paz de Dios es diferente. Es diferente a cómo el mundo, alguien que no conoce a Dios, puede expresar que siente paz, o que está en paz, o que hizo la paz. Dice Juan 14, 27, Juan capítulo 14, versículo 27, el Señor Jesucristo hablando nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Está haciendo una diferencia. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el concepto de miedo está también en relación con el concepto de confianza. Cuando una persona confía, no tiene miedo. O si tiene miedo, por lo menos esa confianza le permite dar un paso adelante. Aunque tiene miedo, pero confía. La paz tiene que ver con lo que decimos, mensaje del Evangelio, tiene que ver en lo que confiamos, tiene que ver con el que tenemos una relación constante, eso es la palabra perseverar, ir, constancia. Entonces, todo esto son como que diferentes ingredientes de la paz. Queridos, queremos sentir la paz de Dios en nuestra vida, queremos verla, queremos experimentarla. Bueno, acá está un poco, desde mi punto de vista, por lo menos las principales cosas que tenemos que tener en cuenta. Nuestra confianza, ¿dónde está puesta? Nuestra experiencia en relación a la Trinidad, nuestra confianza en el Señor Jesús,
el evangelio que compartimos? ¿Dónde está nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, podríamos decir, todos los días? Por ahí va la cosa. El primer punto en relación a estos temas de las injusticias, pensar, ¿suceden, no suceden? Hay una enseñanza previa diferente. Podemos ir allí a Mateo. Mateo capítulo 5 nos habla sobre este tema. Ahora volvemos quizás al Antiguo Testamento, pero vamos a leer este pasaje. Mateo capítulo 5, el Señor viene enseñando un flujo constante de cosas a los discípulos, una tras otra, difíciles de retener, uno se imagina, ¿no? No terminó de tragar una enseñanza y ya va la otra y la otra. Imagínense estando ahí, para uno es más sencillo porque está escrito, ¿no? Pero siéntense por un momento en ese monte e intenten escuchar a Jesús y enseña sobre una cosa y dice una bienaventuranza y uno la está intentando procesar y ya fue la otra y la otra y la otra, y después sigue enseñando y habla sobre la sal, la luz, el cumplimiento de la ley, el homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, y llega a este tema de las injusticias. Y uno está apenas devorando ahí, intentando procesar la segunda bienaventuranza y ya nos está hablando de las injusticias en la vida. Pero bueno, acá lo tenemos escrito y tenemos el privilegio de poder leerlo tranquilos en esta mañana. Dice Mateo capítulo 5, a partir del versículo 38 voy a leer. Ustedes saben que está escrito ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no paguen mal por mal. Acá, queridos, claramente hay un cambio radical. El Señor Jesús, habiendo, como dice Filipenses, aprendido obediencia, cumplió a rajatabla cada cosa, cada punto, cada faceta de la ley en su vida. Pero en un momento empezó a marcar una diferencia y subió esa cuerda, digamos, esa meta, ese objetivo, esos requerimientos que había. Lo subió claramente. Por si alguien no se ha dado cuenta, la vida cristiana es una vida exigente. La vida cristiana es una vida que exige cumplir por amor, en confianza y sabiendo que es lo mejor que nos puede pasar. Exigencias que plantea nuestro Dios, que son buenas para nuestra vida, pero es una vida exigente y no es que la podamos cumplir por nuestro poder, por nuestra capacidad, por nuestra sabiduría, no. Si lo hacemos en alguna medida es gracias a ese Espíritu Santo que también dice la palabra de Dios que es un espíritu de poder, que es un espíritu de dominio propio, que es el que nos ayuda a lograr cumplir estas cosas, pero es exigente. Por eso todos esos mensajes que uno tiene que recordar de esfuérzate y sé valiente, hay muchos de ellos en el Antiguo Testamento. Hay que esforzarse. Hacer la plancha no va de la mano con la vida cristiana. Es exigente y las exigencias entran por este lado, muchas de ellas. Por las cosas que Jesús nos dijo, ustedes escucharon y puede ser que estuviese bien en ese momento y que para ese momento aplicase. Pero yo les voy a decir otra cosa. Esto es lo que ustedes a partir de hoy tienen que cumplir. No paguen mal por mal. Esto es fácil. Pagar mal por mal es fácil, es sencillo, no exige mucha cosa. Si los abofetean en la mejilla derecha, presenten la otra. Si los llevan a juicio y les quitan la camisa, denles también el abrigo. Si los obligan a llevar una carga, 1 kilómetro, una milla, dicen otras versiones, desde mi punto de vista más exactas, llévenla 2 kilómetros. Denle al que les pida y no le den la espalda al que les pida prestado. Ante diferentes cosas injustas que les van a pasar, aquello del ojo por ojo no va más. Aquello del mal por mal no va más. Aquello de hacer la plancha y responder como se te antoja, y guiado por el pecado, no va más. Y el Señor Jesucristo subió la vara y dijo, ahora la exigencia es otra. La primera de ellas tiene que ver con este ejemplo cuando arranca el versículo 38, ¿no? Ustedes saben que está escrito ojo por
ojo por ojo. Allí yo les puse un versículo de Éxodo 21, lo pueden leer ahí si quieren. Pueden ir a Levítico también, Levítico capítulo 24, versículo 18, se nos habla de esta que se conoce como la ley del talión, que viene de una palabra, ahí creo que está escrito, ahí está. La ley del talión viene de esa palabra talio, que significa sanción idéntica. Significa, volviendo al ejemplo, que si yo vine y me acerqué a Pablo y le hice así, con un poquito de agua, que él me tendría que haber hecho a mí antes de agarrar el termo. Lo mismo. Ese es un poco, y ahí dice el concepto, ¿no? La idea de la ley del talión era limitar la venganza, era que esto no sea un ciclo de cosas cada vez peor, que no tiene límite y que puede terminar desde comenzar con un poquito de agua así hasta quitarle la vida porque me hizo algo. ¿Me explico? Este es el concepto de la ley del talión. Limitar la venganza, la respuesta, la reacción a algo que se nos hizo. Dice Levítico capítulo 24, y estoy leyendo Antiguo Testamento, ya lo saben. Versículo 19, el castigo por haberle causado daño al prójimo será el mismo que el daño causado. Fractura por fractura, ojo cuando jugamos al fútbol, porque ojo por ojo, diente por diente. El que cause daño a otro recibirá el mismo daño que haya hecho. Y yo sé que esto uno lo piensa con la mentalidad del año 2024, yo sé que uno lo piensa con todo lo que sabe de la Escritura, yo sé que pero si lo pensamos, si intentamos, y yo sé que es difícil, irnos a cómo se vivía en aquella época, olvídense de Jesús, olvídense del Nuevo Testamento, olvídense de la civilización actual, olvídense de todo eso, ¿sí? Intentemos hacer este ejercicio, porque uno lo lee hoy y parece, está raro esto, ¿no? ¿Sí o no? A veces pensamos estas cosas, ¿no? Pero tratemos de ir a ese momento. Lo único que no cambió de hoy a ese momento fue Dios, que no cambia. Pero las relaciones, las personas, las costumbres... Bueno, era un mundo totalmente diferente, querido. Pero concentrándome en lo más importante, Jesús, que es el cambio radical que veo yo acá, no había enseñado esto. Ahora lo está enseñando, le está enseñando a sus discípulos. Esto ya fue, ya no se aplica más. Ahora, si pasan situaciones injustas, tu forma de reaccionar tiene que ser diferente. Ahora, ¿cómo tiene que ser? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Acá lo que decía esto es que hay un nuevo punto de partida. Hay una transformación que claramente Dios, el Señor Jesucristo puntualmente nos da. La enseñanza del Señor es una enseñanza revolucionaria en este sentido. Cambia lo que había hasta ese momento. Bueno, vamos a concentrarnos allí en el primer versículo. En Mateo 5, en el versículo 39. Ahí el Señor comienza con la práctica, digamos, con cosas que podían pasar todos los días, ¿sí? Quizá no son exactamente las que hoy podemos, pero bueno, ahí tenemos que utilizar nuestra memoria para actualizar este ejemplo. Jesús habló con parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Un ejemplo sencillo de la vida cotidiana que traía aparejado una enseñanza profunda espiritual. Eso era una parábola. Entonces, estos son ejemplos sencillos que traen profundas enseñanzas que nosotros tenemos que extraer, y acá está la riqueza de la palabra. Versículo 39. Punto 2 es ahí, Cristian, quizá una más adelante. Perfecto, muchas gracias. La paz en medio de la injusticia. Versículo 39 decía: no paguen mal por mal. Si los abofetean en la mejilla derecha, presenten la otra. Esto es bastante más profundo que simplemente si alguien viene y te pega un piñazo en una riña, en una pelea, le pones la otra. No, es bastante más profundo. De hecho, no significa eso. Lo que significa esto es que hay dos personas acá en un conflicto, y hay una que desde un nivel más alto, como yo me encuentro en relación a ustedes en este momento, pero no por un tema de altura, sino de sentirse más que la otra persona, toma una actitud de golpear de una forma que los gestos muchas veces dicen muchas cosas. Es un lenguaje corporal que dice mucho, nuestro rostro dice muchas cosas.
La persona cuando golpea de esa manera, en la mejilla derecha de la persona, le está declarando que se siente más alta, más importante, más valiosa que la otra persona. Entonces no es cualquier golpe, de hecho no es así, es de esta manera. Cuando un rey, una autoridad, alguien de la nobleza, se presentaba delante de una persona de otra clase social, más pobre, o pobre directamente podríamos decirlo, o sin un título nobiliario, etc., muchas veces ni siquiera lo hacía con la mano, esto se puede ver mucho en las películas, a veces lo hacía con un pañuelo, para ni siquiera tocar a la persona, porque se siente más que esa otra persona. Entonces Jesús lo que está diciendo es, cuando alguien venga y te haga algo sintiéndose más que vos, pretendiendo ser más importante que vos, demostrándote con su forma de hablar, con su forma de actuar, que se cree más importante de vos, que se cree más valiosa que vos, y te haga algo injusto, entonces vos hacé algo, demostrale de alguna manera que él no es más que vos, que son iguales, y que si quiere volver a hacerte algo, va a tener que bajarse, porque la persona estaba así, fue golpeada, y lo que tiene que hacer es poner el rostro de tal manera, la otra mejilla, para que la persona lo golpee como. Ya no puede así. ¿Cómo lo tiene que golpear? De una manera diferente, mostrando que en realidad son iguales. No hay diferencia. Jesús está enseñando bastante más que simplemente al que te dé un piñazo ponerle la otra mejilla. No es eso lo que está enseñando. Está enseñando que con nuestras actitudes, viviendo con la paz que Dios nos regaló, podemos accionar y reaccionar de tal manera de enseñarle en amor, y acá uno podría, el bagaje de enseñanzas es muy profundo, que en realidad ella no es más que nosotros, que no tiene ningún derecho de injustamente hacernos algo que nos duela, y acá uno podría seguir expresándolo con muchas palabras. Nuestra actitud debe de ser reaccionar de tal manera de enseñarle a la otra persona en amor, en paz, que en realidad lo que hizo estuvo mal. Y que si quiere volver a hacerlo, va a tener que hacerlo desde una condición de igualdad. Es una enseñanza muy profunda. Lo que Jesús nos está diciendo es, cuando alguien te haga algo injusto, con paz, disfrutando de la paz de Dios, meditalo esos segundos, pero tu reacción tiene que ser una reacción de amor, tiene que ser una reacción de paz, tiene que ser una reacción de enseñanza para el otro, donde vos le vas a enseñar que no es más que vos, que no tiene por qué agredirte, que no tiene por qué ponerse en una situación sobre vos, porque en realidad están en la misma condición. Es una enseñanza muy profunda la de Jesús, donde Jesús nos invita a responder a la injusticia con actos que reflejen el carácter de Jesús. Cuando a Jesús, podríamos leer muchos versículos, ¿no? Pero pensando en Lucas capítulo 23, cuando a él se le reclamaron cosas, se le condenó, se le puso en el peor lugar donde se le pudo haber puesto en ese momento, lo que Jesús enseñó con su silencio y con su oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, enseñó paz, enseñó amor, enseñó que lo que él estaba haciendo tenía mucha más injerencia, mucha más trascendencia que simplemente un hecho ahí. Era algo para toda la existencia de la humanidad. Una muerte vicaria en la cruz que a partir de ahí daba entrada a la misma presencia de Dios. Era algo que las personas que probablemente estuviesen allí no estaban viendo. Alguna quizás sí, pero en general no. Pero él estaba dando enseñanzas profundas. Querido, cuando alguien comete una injusticia sobre nosotros, la manera que Dios pretende en que nosotros reaccionemos es una manera de paz, es reaccionar con amor, es demostrarle y enseñarle al otro que lo que hizo estuvo mal. Dice, paso número 3, el siguiente versículo,
Ahora vamos a volver en realidad, bueno, ahí estamos. El versículo 40, otro ejemplo similar. Si los llevan a juicio y les quitan la camisa, denles también el abrigo. Y otra vez, hay que entender el concepto. No es, voy caminando por la calle, entonces me quieren robar, entonces me piden el celular y se va la persona. Y yo le digo, pará, volvé, te olvidaste, y le doy el celular. No, no es eso lo que está diciendo. El concepto es bastante más profundo que si alguien te pide algo, incluso mereciéndolo, porque acá la palabra es juicio. Si el juez dice, se lo tenés que dar, le debías algo, no sé, no importa, pero se lo tenés que dar. La acción acá es, dale también el abrigo. Estaba prohibido, más allá de las deudas que hubiese, más allá de lo que se debiese, dar el abrigo. ¿Por qué? Porque en esa época, y por eso decía, me refería hace un rato a lo de intentar pensarlo como ese momento, gran porcentaje de la población vivía la intemperie, vivía no en la calle porque no habían calles, pero la forma que tenían de abrigarse era justamente con estos abrigos. Quitarle un abrigo, aunque sea en un juicio, a una persona, estaba prohibido, porque era la manera que él tenía de sobrevivir, donde vivía, donde dormía, debajo de un árbol, en una montaña, en un monte, donde fuera que él viviese. Entonces lo que está diciendo acá la enseñanza es, cuando haya algo injusto y a vos se te haya quitado algo, hasta tu reacción puede enseñarle a la otra persona. Dando algo es como que es dejar en evidencia a la otra persona. En un juicio, imagínense, habían otras personas, te quitaron un abrigo, dales Cuando vos le estás dando ese abrigo, todos los demás conocían esa ley que no se podía. Imagínense la situación por un momento. La persona ya tenía ¿cómo le llama? Disculpa, ahora se me fue la palabra. La camisa, entonces ya estaba cumplido ahí, el juez lo que había dicho estaba cumplido, entonces la otra persona va y le da el abrigo. En evidencia quedaría, si la toma, de que está haciendo algo que está mal. Y esta es la enseñanza. Cuando alguien está estando en público o no, pero bueno, si hay otras personas, tu reacción ante una injusticia, en paz, en amor, es enseñarle a esa persona y hasta dejarlo en evidencia que está cometiendo una injusticia. Y cuando hagas eso, la otra persona va a quedar justamente en evidencia. Va a ser evidente que está cometiendo una injusticia sobre vos. Y va también a quedar evidente ese mensaje de paz que nosotros estamos comunicando. Ante una situación injusta, una reacción en paz, donde la persona toma conciencia de esa paz, con esos segundos piensa, ora, como cada uno lo vea, ¿no? Y toma esa decisión de responder ante una injusticia con una decisión que enseña, que transmite paz y que deja en evidencia que quizá esta persona, si reflexiona, no va a volver a cometer esta injusticia. Quizás sí, eso ya es un tema de él, no nuestro. Pero lo que Jesús nos pide es que tomemos una respuesta, y la exigencia se ve conforme a lo que Jesús haría. Versículo 41, el último de los ejemplos. Si los obligan a llevar una carga, 1 milla, 1 kilómetro, dicen otras versiones, llévala 2. Y esto también, tenemos que referirnos y contextualizar con las leyes de ese momento. Si venía un soldado romano y le pedía a cualquier judío que llevase, a cualquier judío o cualquier otro pueblo que estuviese bajo el yugo del Imperio Romano, la persona tenía la obligación de acompañarlo durante 1 milla, durante cierta distancia, con la carga, ayudarlo, no solamente a un soldado. Hay algunas versiones de historiadores que hablan de cualquier ciudadano romano. Pero bueno, la mayoría hablan de específicamente un soldado, hay otros que hablan específicamente también de ciudadano. Viene un ciudadano romano y dice, vos me tenés que acompañar 1 milla con esta carga. ¿Es justo? No. ¿Hice algo para eso? No. Pero ¿hay una ley que lo dice? Bueno, acompáñalo, llévalo. Pero cuando llegues ahí, tenés la oportunidad, y esta es la palabra clave, porque capaz que en este tercer ejemplo la injusticia no se ve del todo así con claridad, pero sí la oportunidad de hablar con una decisión, de contarles durante esa otra milla, quizá de Dios, quizá de tu confianza, quizá de tu fe,
esa milla extra que no es obligatoria, que nadie te la pidió, que probablemente no sea nada justa, vos la hacés. Otra vez, ¿no? Jesús levantando la vara, siendo exigente. La hacés para demostrarle la paz en la que vivís. Los valores que tenés, que son los valores del reino. Las cosas en que confías, y ahí vas una milla más. Y Él va a estar durante una milla escuchándote y diciendo, ¿y acá qué pasó? ¿Y a este qué bicho le picó? ¿Y esto de dónde sale? ¿Y esta paz y este amor de dónde surge? Y esa es tu oportunidad, y esta es la palabra clave de este versículo 41. La oportunidad de mostrar, de demostrar, de hablar con un hecho, con una acción, con una reacción de tu fe, de tu paz, de Jesús, de este evangelio de reconciliación que les contamos a los demás. Seguimos, porque hemos avanzado, el tiempo ha avanzado mucho. Entonces, esta aplicación de las enseñanzas de Jesús, que es justamente lo que nos queda a nosotros, ¿no? Jesús nos invita a responder a la injusticia con actos que reflejen el carácter. Ya lo vimos. Seguimos un poquito más adelante, Cristian. Muchas gracias. Las consecuencias de actuar con represalia o justamente aplicando la ley del talión. Hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Cómo nos pidió Jesús que actuáramos? Ya lo vimos, en 3 ejemplos. Ahora, ¿qué puede pasar si nosotros dejamos este consejo de lado y seguimos aplicando esto de la ley de la misma recompensa, digamos, o la ley del talión? Hay un ejemplo que yo les ponía, hay muchos, hay varios, allí en la palabra que está allí en 2 de Samuel, cuando Amnón viola a su hermana Tamar. Ahí el resto de las personas, pero especialmente Absalón, tiene la opción de tomar 2 caminos diferentes. O el de la represalia, o el de esto es una injusticia y voy a hacer algo para que él aprenda, algo malo, algo que le cueste, algo que lo sufra. Lo que él hizo fue ir y optar por la decisión incorrecta. Y no solo, bueno, obviamente ante el silencio absoluto de David, que sería otro tema para charlar. Pero él ahí mata a su hermano. Y más dolor, y más sangre, y más injusticia, y más dolor para toda la familia. Y uno dice, bueno, este es el tipo de cosas que suceden cuando uno utiliza la ley del talión. Cuando uno deja de lado la paz de Dios, deja de lado el consejo de Jesús, deja de lado el consejo de la palabra toda en forma integral y actúa de esta manera. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que hay una alternativa, que Jesús nos puso ejemplos, pero también, además de decirlo de palabra, nos dio el ejemplo en esos versículos que veíamos recién en Lucas capítulo 23 y 24. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la alternativa a lo que el mundo propone como reacción obvia, justa. Te hicieron algo injusto, hacele otra cosa igual. Te insultaron, insultalo más fuerte. No te tuvo en cuenta para algo, la próxima que puedas, dale con todo. Esa es un poco la alternativa que el mundo nos propone. Pero, ¿qué es lo que Jesús nos enseñó acá? Es que a las injusticias nosotros tenemos que reaccionar siendo agentes de paz o pacificadores, como le llamamos también muchas veces. Reaccionar de una manera diferente. La paz como alternativa. Conclusiones. La paz como testimonio de nuestra fe. Nuestra reacción ante la injusticia es una oportunidad para mostrar que nuestra paz proviene de Dios. Esa palabra que me parecía que era la oportuna para el versículo 41, ¿no? Oportunidad. Oportunidad de mostrar algo diferente. Y para terminar, a modo de conclusión, la paz como un testimonio de nuestra fe. Eso creo que es el concepto de la paz. Cuando uno la vive, cuando uno la experimenta, cuando uno la siente en su vida, la paz es un testimonio de nuestra fe. Un recordatorio, nuestra reacción ante la injusticia es una oportunidad para mostrar que nuestra paz proviene de Dios. Y un versículo para terminar, creo que es ahí está. Ahí está bien, gracias. Romanos capítulo 12, allí Pablo enseñándole, en ese contexto hay muchas enseñanzas, están las enseñanzas de
de los dones espirituales. Hay mucha cosa, mucha perlita ahí para descubrir. Pero el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo. No reacciones mal, porque en ese momento perdiste. Sino vence con el bien el mal. Y esta es la exigencia de la que hablábamos hace un rato de la vida cristiana. Una linda exigencia, porque estamos convencidos de que es lo mejor para nuestra vida actuar así. Pero bueno, hay que reconocer que es exigente. Hay que pedirle fuerzas a Dios para actuar de esta manera. El Espíritu Santo tiene que actuar en nosotros de tal manera que podamos reaccionar así. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El llamado a la acción, entonces, o la invitación que nos está haciendo el Señor en esta mañana a todos, con situaciones sencillas como una pascualina en la arena, o con situaciones más dolorosas, más injustas y más difíciles también a la hora de reaccionar, la invitación es a vivir conforme a la justicia y a la paz que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y que no solamente nos enseñó, sino que además nos demostró con su propia vida, dejando de lado ese ciclo de la venganza y eligiendo responder con amor y con paz. Queridos, esto simplemente intenta ser un recordatorio, simplemente intenta ser un dejar ahí como que ahora dentro de un rato vamos a ir al almuerzo del domingo, ¿no? Y por ahí algunos llegamos y ya está la mesa servida. Bueno, acá está la mesa un poco servida con los diferentes conceptos de la palabra, algún ejemplo, unos versículos, la enseñanza. Ahora los que tenemos, digamos, el deber y también el lindo desafío de parte de Dios somos nosotros, de salir y empezar a aplicar estas cosas. Porque los ejemplos se van a empezar a acontecer, las injusticias van a pasar. Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de actuar como Jesús nos pidió que actuásemos. ¿Amén? No va a ser fácil, muchas veces no es fácil, pero es lo que debemos hacer, es lo que Jesús nos dejó el ejemplo para hacer. Dios les bendiga, iglesia, qué lindo volver a verles. Qué lindo poder siempre que hoy sé que faltan muchos, pero muchos de los que faltan están también trabajando para el Señor, en campamentos, en diferentes lugares. Así que bueno, qué lindo seguir viéndoles crecer y ánimo para que siga siendo así.